Hola, bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre inteligencia artificial para la protección social. Esto es algo que todos necesitamos en el sector, así que al final de este webinario esperamos que sea algo que podemos entender con las potenciales salvaguardas que se necesitan para trabajar y comprender los riesgos también claves que atraen. Comencemos. Antes de que empecemos, tenemos muchísimo terreno por cubrir. Les voy a dar primero unos mensajes. Esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible en línea con la presentación en la página de socialprotection.org. Pueden utilizar la ventana del chat para ir presentándose ustedes, utilizar el link si no. Y si tienen alguna pregunta, utilicen la función de preguntas y respuestas que está abajo. Tenemos interpretación también simultánea. Pueden elegir ahí los canales en los que desean escuchar esta interpretación. Recuerden también que si lo necesitan, hay contenido automático, subtítulos automáticos de Zoom. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Les voy a contar un poquito sobre qué vamos a abordar hoy. Vamos a hacer una bienvenida y palabras de apertura de Rodrigo Sunzao. Luego vamos a hablar sobre la misión del Centro de Inteligencia Artificial y cómo esto los puede ayudar. Vamos a luego hablar sobre el conocimiento central para apoyar al Centro de Inteligencia Artificial. Vamos a hablar sobre iniciativas para poder comprender también un poco mejor esto. Vamos a hablar sobre una de las aplicaciones que hay en terreno y tendremos un ejemplo de Pakistán. Luego vamos a hablar también en grupos, debatir, hablar sobre distintas perspectivas en profundidad. Ahí le vamos a dar un espacio amplio también a las preguntas y respuestas que les puedan surgir. La próxima, por favor. Nuestra primera parte son las palabras de bienvenida de Rodrigo y él es una persona del sector, luminarias de la transformación digital, viene desde ese sector, trabajando en la OIT anteriormente en Brasil y actualmente trabajando en DataBrev, hablando sobre modernización y operaciones de protección social en Brasil. Rodrigo, te damos la palabra. Muchas gracias, Valentina. Estoy un poco preocupada porque tu presentación no solo se está extendiendo, sino que está alzando la vara cada vez más. Voy a comenzar reaccionando a la provocación inicial de Valentina sobre esas palabras que dijo, por ejemplo, que algunos odian o que se inclinan hacia gustarles la IA. Y yo hablaría un poquito de una tercera parte, de aquellos que la reconocen como inevitable, ya sea que la queremos, la odiamos, esto es inevitable, la existencia, y nos va a impactar a todos y a todas. Entonces, quizás de manera subjetiva, lo que tenemos que hacer es, de manera objetiva, trabajar en sumarnos a las experimentaciones y hacer algo porque vamos a seguramente lidiar con ella. Voy a presentar unas breves diapositivas para organizar mis pensamientos y espero que esto sea algo que pueda gestionar ahora. Creo que sí, ahora funciona. Las vemos. No, antes estaba en presentación. Hay que volver a ese estado. A ver, lo voy a cambiar. ¿Ahora?
Muy bien, bien. Bueno, volvemos una, por favor. Bueno, DataPrev es una empresa de tecnología de la información y pertenece al gobierno de Brasil. Básicamente, tenemos la misión de organizar toda la información social que el Estado tiene y que propone como accesible para la sociedad brasilera. Eh, Cumplimos 51 en este último noviembre y nacimos dentro de la seguridad social y nos expandimos hacia otras áreas. Es una empresa bastante grande, tenemos muchos datos y muchísimo equipamiento, pero no voy a hablarles en detalle. Nuestra tarea principal hoy es trabajar por la consolidación de lo que llamamos la infraestructura de datos nacionales. Ese es el primer punto. Los países todos tienen la dificultad de organizar su infraestructura de datos. Entonces, y la Social Protection tiene una pieza muy grande en esta torta, que es integrar todos los otros aspectos que constituyen la infraestructura de datos. Sin organizar los datos, quizás esto es el mensaje más importante, que sin organizar los datos, ustedes no pueden trabajar con inteligencia artificial, porque la IA depende totalmente de la calidad de los datos que ustedes tienen como a los que le dan accesibilidad. Cuando les digo ustedes, no hablo específicamente sobre la institución de protección social, Social Protection, sino que estoy hablando sobre la sociedad y los gobiernos en general. Pero nosotros somos una gran parte de ellos. Entonces, tenemos distintos ecosistemas de datos. En Brasil consideramos el social, el territorial, especialmente los aspectos rurales, el económico, la gestión pública, el de salud y la educación. Protección social, asistencia social, seguridad social. Todo esto tiene que ser organizado de manera adecuada para que puedan trabajar o operar de manera conjunta. Un ejemplo de cómo esto trabajo se ve en esta siguiente diapositiva. Estos son los programas de beneficios y calificación que tenemos. Nosotros organizamos la recepción de distintos tipos de datos de distintas fuentes y los validamos para encontrar consistencia y cumplimiento con con los requisitos, con los requerimientos. Entendemos que la actualización para mantener la precisión es muy relevante y debatimos sobre el enriquecimiento, la calificación continua de estos datos para que estén disponibles en distintos servicios y plataformas. Hablamos también sobre la precisión, la automatización, la personalización para proveerle servicios a los ciudadanos y también estándares y cumplimientos. Todos estos aspectos vienen cuando podemos organizar distintos datos y entender dónde van y cómo se aplican. Y este es el ejercicio constante, no solo de la gobernanza de datos, sino en aplicar este debate. Y estas bases son muy, muy importantes para aplicar la inteligencia artificial. Necesitamos luego la infraestructura para trabajar con estos datos y para que ustedes puedan utilizar esa infraestructura en un entorno de inteligencia artificial. Nosotros hemos hecho esto en muchos aspectos y estamos expandiendo nuestra capacidad. Una de las cosas que estamos haciendo es desarrollar marcos de inteligencia artificial para visiones en computación, para sistemas conversacionales, para procesamiento de lenguajes y luego aplicarlos a entidades y clientes específicos, a elementos específicos. Por ejemplo, dentro de esto tenemos distintos chatbots para distintos ministerios. Tenemos también distintos máquinas de OCR para analizar distintos documentos. Tenemos elementos que califican para aquellos que ofrecen trabajo y aquellos que buscan trabajo, para hacer un match entre ellos. Tenemos también elementos que califican
para monitorear situaciones de fraude. Tenemos elementos para eh, direccionar a las personas que necesitamos para controlar las pruebas de vida. Todos estos beneficios se pueden aplicar de distintas formas. Y por supuesto, la gran pregunta es sobre la responsabilidad. Y esto hay que debatir sobre las salvaguardas, sobre la protección, sobre la gobernanza, no solo sobre la IA y sobre la constante evaluación de lo que hacemos como solíamos hacer con sistemas anteriores cuando no estaba la IA. Tenemos que evaluar políticas públicas que estamos desarrollando. No hay diferencia en eso. Y por supuesto que hay algunos elementos que utilizan la tecnología que se debe aplicar, de la misma forma que en ciberseguridad se habla sobre equipos rojos, por ejemplo, para evaluar a un adversario y los marcos dentro de la conversación de IA que puede provocar el error e identificar vulnerabilidades o identificar tendencias, por ejemplo. Entonces, lo que trato de decirles aquí, mm, y quizás este es mi mensaje final, voy a interrumpir la presentación aquí. Lo que les trato de decir acá es que una vez que comprendemos que este es un nuevo nivel de lo que siempre veníamos haciendo, es decir, un nuevo nivel de tecnología que se aplica, pero que tiene los mismos problemas inherentes que teníamos antes, quizás con los primeros outputs más rápidos, quizás cuando teníamos problemas, por ejemplo, en la confianza. Y yo soy lo suficientemente mayor para recordar los sesgos, los errores, los fraudes, y todo esto lo discutimos durante 30 años en el contexto de eh, políticas públicas que básicamente eran erróneas. Yo no veo entonces la diferencia inherente entre lo que veníamos haciendo antes y lo que hacemos ahora. Quizás con la excepción de lo que hace la tecnología, que hace las cosas más rápidas, pero lo hace más rápido también en el cometer errores y también hace más rápido la corrección de ellos. Entonces, esa es la perspectiva que tratamos de asumir, incluso si tenemos que reconocer un dato muy importante, un elemento que es los problemas de confianza que se han como fomentado con este debate de inteligencia artificial. Pero sería cínico de mi parte creer que los problemas de confianza que tiene la IA son distintos de los que habíamos abordado antes. Siempre cuestionamos las políticas, siempre hablamos sobre los resultados, sobre las evaluaciones, sea a través de la IA o no. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina, por recibirme y espero que esta sea un debate muy interesante. Gracias, Rodrigo, por siempre llevar la conversación un poco más lejos. Gracias por tu mensaje principal, que la verdad que tiene mucho sentido. Refiere a problemáticas que están pasando en un ritmo que no podemos controlar. Así que no nos podemos cruzar de brazos, sino que tenemos que actuar en conjunto y tratar de construir esquemas de protección social basados en inteligencia artificial. Y ahora voy a darle la palabra a ustedes. En realidad pueden ver un código QR que los va a dirigir a una encuesta donde pueden compartir en una palabra cómo se sienten en cuanto a la inteligencia artificial aplicada a la protección social. También, además del código QR, pueden hacer clic en el enlace que se compartió en el chat
e ingresar el código que ven en pantalla. Y vamos a ver qué van compartiendo, cuáles son sus sensaciones. Si tienen algún problema para acceder a la plataforma, por favor, háganlos saber. Veo, veo que empiezan a aparecer mensajes. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué es lo que piensa la gente? Bien, inevitable, una palabra bastante grande en el mapa de ideas. Y vemos que también hay muchos otros sentimientos que se ven. Eso de relegar a los trabajadores, impacto y efectos, eso es algo que tenemos que pensar y abordar. Vemos también confundido, pero con confianza, optimista. También vemos que la palabra emocionado tiene un lugar prevalente en la pantalla. Eso nos permite hacer un análisis de sentimientos somero y vemos cuáles son los sentimientos que prevalecen. Y esta idea de que tenemos que ser optimistas, pero también tomar cuidado en tomar ciertos recaudos, por supuesto. Y bueno, voy ahora a tomar una captura de sus respuestas y ahora le voy a dar la palabra a Ralph, que él es el jefe y el corazón de la iniciativa de convergencia digital y esta idea de no relegar a las personas en el proceso de adopción de inteligencia artificial nos va a contar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que podemos esperar a futuro en los diferentes países. Tenés algo de 7 minutos. Sí, ya lo sé. Gracias, Valentina. Gracias. Y por invitarme a compartir no solamente sobre la iniciativa de divergencia, sino también sobre el Centro de Inteligencia Artificial para la Protección Social. Y vamos a compartir nuestra percepción de que la IA está ahí y que promete mucho para nuestra área, pero hay bastantes desafíos. Y la idea de generar este centro es de brindarle asistencia a las instituciones que necesitan capacidades para poder utilizar la inteligencia artificial en el ámbito de la protección social. Así que la idea es que se construyan alianzas. No es que queremos implementar la inteligencia artificial por el hecho de implementarla, sino porque vemos que se va a utilizar indefectiblemente en los diferentes países y queremos contribuir a hacer esta transición suave y ayudar a las instituciones. Entonces, ¿qué es el Centro de Inteligencia Artificial? Es una alianza global que trabaja con gobiernos para poder asistir en la implementación de la inteligencia artificial, pero también para cuestionarla. ¿Es la respuesta a un problema o hay alternativas mejores para resolver ciertos problemas? Se enmarca dentro de la iniciativa de convergencia digital en la que estamos trabajando. Y nuestros principios guías son los que ven en pantalla. En principio, queremos utilizar la inteligencia artificial en forma responsable, de forma innovadora, que al mismo tiempo tenga en cuenta que la IA tiene ciertas pre- precondiciones y ciertos intereses y que es importante tenerlo en cuenta a la hora de tratar con gobiernos. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos en base a 4 pilares.
que son los que utiliza nuestra iniciativa de convergencia. El primero se basa en el compartir conocimiento. Este webinario es un ejemplo de ello. También trabajamos sobre bienes públicos digitales. Le proveemos a los países asistencia para poder construir capacidades y trabajar en estos bienes. Los, la asistencia a los países se brinda por un panel de expertos y otras organizaciones que contribuyen, como por ejemplo DataPrev, que es una, que es parte de la iniciativa, y brindamos asistencia en forma orientada y oportuna. Son asistencias o consultorías de mediano y corto plazo, de forma interactiva con los gobiernos, que puede atender problemas de políticas o también cuestiones técnicas. La asistencia que brindamos depende de ciertas precondiciones. Uno de los criterios que utilizamos es que necesitamos que haya un pedido por parte de los gobiernos, una inquietud por parte de los gobiernos a largo plazo, que se refiera, por ejemplo, a un programa de desarrollo local o la implementación de un proceso de transformación digital donde se necesite asesoría y consultoría. Y para nosotros también es importante involucrarnos en casos en los que compartamos con estos gobiernos nuestro compromiso con la ética a la hora de la implementación de IA. La IA tiene diferentes niveles de riesgos al momento de su aplicación, que dependen del contexto y que requieren hacer un balance de los riesgos y de los beneficios para tomar el enfoque correcto de implementación. Y si quisieran contactarse con nosotros, con el Centro de Inteligencia Artificial, porque son representantes de algún gobierno, porque son algún socio de desarrollo, o también porque tienen una empresa y quieren contactarse con nosotros, nosotros estaríamos encantados de ayudarlos. Aquí tienen nuestro contacto. Y bueno, Valentina, ya terminé mi presentación en 6 minutos. Perfecto. Sí, además de llenar sus preguntas en los formularios, también pueden utilizar el botón de Q&A que aparece en la parte inferior de la pantalla para también compartir sus preguntas o consultas. Así que los invitamos a que utilicen esa opción. Y aquí vamos a comenzar a entrever lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos. Una de las cuestiones que vemos es que y vemos que hay un marco de definición, hay un centro de revisión entre los países en el que se analiza cómo se opera a nivel país y se determinan tipologías. También hay un documento donde donde se analizan los potenciales riesgos y salvaguardas que les sirve a los actores para poder desarrollar las herramientas que necesiten.
Y el último documento es sobre la soberanía de datos y, y consideraciones sobre la protección de datos en la inteligencia artificial. Y lo que vamos a hacer ahora es, va a tomar la palabra Tom, que nos va a dar un adelanto sobre estos nuevos productos. Como les comenté, estos productos están en desarrollo, no van a estar disponibles a la brevedad, pero Tomás nos va a dar un adelanto sobre de qué se tratan. Así que aquellos que no sepan, Thomas Bryant es el CEO y un consultor de Market Impact y trabaja sobre temas relacionados a la inteligencia artificial. Tomás, tenés la palabra. Gracias, Valentina. Es un placer estar aquí con ustedes. Y como dijo Valentina, voy a darles un adelanto sobre estos diferentes productos que estamos desarrollando. Y es un placer para mí estar presentándolos hoy y mostrar un poco el trabajo que anduvimos haciendo. El primer trabajo que les voy a presentar es sobre el marco de definición del de Inteligencia Artificial. Este centro surge de una confusión sobre la definición de inteligencia artificial, en dónde se puede utilizar, qué gobernanza se necesita, cuáles son los diferentes tipos de inteligencia artificial y cómo puede influenciar decisiones. A partir de esto, y al revisar 99 casos de uso, definimos lo que son los sistemas determinativos y de automatización, y así definir la inteligencia artificial. Y utiliza una tipología libre que define entre funcionalidades y casos de uso. Y también utiliza el lenguaje operativo para que se puedan entender estas definiciones. Y como se puede ver en esta diapositiva, la tipología revela que el ámbito de implementación de la inteligencia artificial es amplio. Identificamos 14 clústeres de funcionalidades y 33 capacidades de inteligencia artificial. De alguna forma, la inteligencia artificial ayuda a las organizaciones a entender necesidades y estas herramientas permiten informar sobre el desarrollo de programas. Y este es el caso de Enroll o la funcionalidad de registración donde la inteligencia artificial se utiliza para obtener datos biométricos, para una verificación de identidad y de calificación. En lo que es la capacidad o la tipología de brindar, la inteligencia artificial se utiliza para poder, por ejemplo, detectar fraude y también para facilitar la interacción y la comunicación. Y en gestión, lo que se trata es de analizar operaciones para hacer predicciones y lo que vemos es que la inteligencia artificial se utiliza en países de bajos recursos y de recursos medios. Esa es la tipología que permite tener un lenguaje en común. Por ejemplo, podemos tener dos chatbots o dos herramientas distintas que comprenden cómo gestiona la protección social en la cadena de valor. Avanzando luego de la tipología, tenemos las evidencias revisadas. Y aquí identificamos hasta ahora 99 casos de usos de inteligencia artificial en 44 países. Estos son casos de 2020 a 2025. Esto es en países de ingresos bajos y también de ingresos medios. Y hay más de 99 casos de uso en países de ingresos altos.
Esto incluye sistemas de probabilidades adaptativas y lo que vemos en estos hallazgos iniciales es que en los contextos de ingresos bajos, la IA se concentra en casos y en ciertos roles, en ciertos modelos de verificación biométrica. También el foco clave o el riesgo es la exclusión en el punto de entrada, ya que estas herramientas se utilizan, por ejemplo, para inscripciones que pueden llevar a exclusiones. En contextos de altos ingresos, vemos usos distintos. Se proveen, por ejemplo, que los países lo utilizan downstream para apoyar operaciones de análisis de fraudes, herramientas para gestión de casos, para, por ejemplo, capacitación, construcción de capacidad, gestión de procesos de negocios. Entonces, el principal riesgo acá es la capacidad y la claridad de tomar decisiones de automatización. Acá vemos una presión de administración distinta. No hay necesidad del uso de herramientas para el targeting en países de ingresos bajos. No necesariamente estos sistemas de datos apoyan los casos de operaciones. La próxima. En la cadena de entrega vemos SS en países, evaluaciones o más dinámicas en modelos basados en inferencias y una modificación de proxies estáticos a dinámicos. En la inscripción hablamos de, por ejemplo, elegibilidad en el uso y verificación de elegibilidad, especialmente a través del uso de biométricos. Y obviamente estos sistemas tienen una alta criticabilidad de decisión porque determinan quién puede ingresar a un programa. Entonces, acá hay visión informática, o sea, la necesidad de datos biométricos para la autenticación. Y vemos también en los últimos 3 años, con la emergencia de la inteligencia artificial, desde 2023 para resumir la oración de correspondencia y los archivos de casos. Entonces, en general se utilizan en casos tradicionales como antes se utilizaban en casos de inteligencia artificial generativa. Lo que vemos acá en el contexto de protección social es entender los riesgos. Y este es el objetivo del tercer producto que está en desarrollo. Eh, la evidencia que revisamos hasta ahora muestra que algunos sistemas documentan la información pública y cómo se evalúan los riesgos. Los gobiernos también despliegan inteligencia artificial, pero sin una estructura o un camino para determinar si estos sistemas son seguros a escala, por ejemplo. Entonces, el proyecto de conocimiento, este producto, identifica 5 fuentes estructurales principales de riesgo, por ejemplo em, incompletitud, riesgos de datos, sesgos, errores, riesgos de modelos. Eh, riesgos de operacionales, riesgos organizacionales y de gobernanza, riesgos relacionados con los modelos de inteligencia artificial, riesgos relacionados con los datos y con las estructuras de la industria y la soberanía de mercados. Entonces, estos riesgos se acumulan a lo largo de la recolección de datos, en los diseños, en el despliegue y el monitoreo. Entonces, hay decisiones de protección social que son críticas para intentarlas aplicarlos de manera correcta.
Esto permite que los países hagan una evaluación práctica de los modelos de inteligencia artificial. La herramienta o el conjunto de herramientas que provee información es para la evaluación del riesgo intrínseco, para permitir una evaluación de la severidad o de la probabilidad. Acá vemos, por ejemplo, las características del sistema de IA en sí mismo y el entorno de gobernanza y el contexto en el que se puede utilizar. Con respecto a las características del sistema de IA, vemos la evaluación de riesgo intrínseco, por ejemplo, la probabilidad que el sistema produzca daños o sesgos, también la gravedad de daños que puedan ocurrir y la escala a la que el daño se pueda sentir. Y con respecto al entorno de gobernanza, vemos contextos de diagnósticos de multiplicación de riesgo. Entonces, todos los productos o los cuatro productos, como Valentina mencionó, tienen la dimensión clave de afectar la exposición de riesgos soberanos. Entonces, primero hablamos de la sensibilidad de datos, especialmente la amplia sensibilidad de los datos, que ponen una pregunta fundamental, que es ¿quién controla los datos, los modelos y los comportamientos de las decisiones y los comportamientos de los sistemas? Entonces, hay unas guías para ayudar a los gobiernos a mantener controles técnicos, operativos y legales. El primero hablamos de la sensibilidad de datos, es decir, identificar o dar un marco para identificar el nivel de riesgo de los datos que se van a compartir. Por lo tanto, identificar qué datos se pueden enviar fuera del país y cuáles tienen que estar en un servidor nacional de control soberano. También hablamos de las demandas computacionales, es decir, algunas herramientas predictivas que se pueden utilizar en servidores de los gobiernos comunes, mientras que otras requieren, por ejemplo, eh, altos riesgos en el uso, entonces se proveen un proveedor cloud global. Y la tercera dimensión con respecto al modelo de capacitación. Entonces, el objetivo es intentar de traducir estas dimensiones en decisiones accionables para permitir a los gobiernos elegir los hosts apropiados para tomarlas o proveer las salvaguardas contractuales necesarias para ayudar a determinar lo que se puede procesar localmente y los modelos de IA no se pueden sostener o confiar a menos que los gobiernos mantengan un control significativo y que se hagan esto, proveer, por ejemplo, un camino estructurado para adoptar responsablemente la inteligencia artificial. Ay, bueno, gracias. Nosotros hicimos una restricción de 8 minutos, perdón, pero estuvo muy bien. Muchas gracias por tomar conocimiento de esto y por resumir todo este gran trabajo. Creo que algo clave que dijiste es lo de herramientas de decisiones accionables, es decir, generar productos de conocimiento no solo abstractos, sino que pueden transformar las herramientas que los países pueden utilizar, los que las contrapartes también pueden utilizar en otros países para tomar decisiones complejas y cómo esto se puede usar o no. Muchas gracias, Tomás. Voy a pasar ahora a Rob rápidamente, quien es autor de la pieza que vieron sobre soberanía de datos y también ayuda a apoyar a los países. Te pasamos la palabra. Nos van a hablar sobre el caso de Pakistán. Tienen 10 minutos. Si pueden tomar un poquito menos, sería magnífico, pero si no, no se preocupen. Muchas gracias, Valentina. Voy a hacer lo posible.
Quisiera que me avisen si se ven las diapositivas. Bueno, muchas gracias. Yo soy Rob Worthington, soy analista senior de Kuntu y estoy trabajando en el caso de Pakistán. En, en Pakistán trabajamos de manera muy cercana hace unos años con el programa de protección social adaptativa. Esto lo lleva adelante Johanna Konos del sector de protección social, tanto en la gestión de riesgos de desastres y los sectores de adaptación al cambio climático. Esto va más allá de la IA y se trabajó con distintos partners de estos sectores, por ejemplo, el Ministerio de Protección Social, también con a nivel provincial, con el Ministerio de Cambio Climático y las agencias de gestión de desastres. Como saben, actualmente hay inundaciones recurrentes y muy graves, que es uno de los desafíos más grandes de Pakistán. Hubo una muy importante que afectó en 2022 a 33 millones de personas, mató a 1.700 individuos y causó pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares. Y como estos eventos ocurren y cada vez ocurren de manera más regular, hay un consenso claro entre los partners para trabajar en estos programas de recolección, un trabajo de recolección de datos para estos programas de detección de inundaciones. No identificamos solo un desafío clave, pero en este caso vamos a hablar de un modelo de pronóstico actual para proveer para 1 o 2 días de warnings ante estos eventos de inundaciones. Este tiempo no es suficiente para organizar dar respuesta a esta emergencia de manera efectiva. Entonces buscamos el rol de la IA para pronosticar estas inundaciones. Uno de los datos para estos pronósticos de inundaciones a través de la IA explora modelos de desarrollo a través de Google Research que dan un pronóstico de inundaciones. Por ejemplo, a través de sistemas de alertas temprana para tomar acciones anticipadas. Uno es para analizar el modelo hidrológico, es decir, para pronosticar la cantidad de agua que va a fluir hacia un río, por ejemplo. Otro es un modelo de inundaciones, es decir, predecir qué áreas van a ser afectadas y cuán alta a qué altura va a llegar el agua. Y otro es el gauge de los ríos y hacer un análisis virtual, es decir, generar cientos de alertas que van a ayudarnos a comprender la probabilidad en qué áreas podría haber inundaciones o que se van a ver afectadas. Esto identifica estos modelos, vienen en dos modelos, es decir, generar, por ejemplo, un gauge virtual, es decir, dar un aviso con 7 días de anticipación. Y utilizar las investigaciones Google con coautoría con académicos en artículos y journals en Nature que han evaluado la exactitud de estos modelos. También lo que se trata de investigar es hacer una generación de pronósticos de 5 días y evaluar la exactitud de esto. Google refinó este modelo y a través de una API se conecta a un sitio que permite actualizar la información todo el tiempo. En la imagen superior vemos un prototipo para más de 2.300 mediciones para Pakistán y solo a modo comparativo, en el pasado se monitoreaban 90 mediciones.
Estos están localizados en los ríos y en las áreas rurales. Y lo que vemos entonces es que la inteligencia artificial brinda una solución efectiva para poder monitorear estas áreas y estos ríos. Luego vemos también un ejemplo de los datos que nos brinda una de las mediciones y vemos un gráfico que muestra la evolución de las precipitaciones y las predicciones que responden a un periodo de 2 a 10 años. También vemos las predicciones y los datos históricos y cuando las precipitaciones superaron el promedio. Al ver las predicciones hacia el futuro, vemos que los niveles de precipitaciones pueden bajar en un periodo de 10 años. También indican las áreas con probabilidades de inundaciones para poder desarrollar programas de respuesta rápidos. Para operacionalizar este modelo, creamos un prototipo que trae información con una API en forma diaria y esa información se corresponde con la información provincial para poder generar programas y alertas de manejo. Al hacer esto se demuestra cómo el modelo puede adaptarse a los flujos de trabajo actuales. La idea no es que se reemplacen los modelos actuales, sino que se optimice el sistema de alertas. En el proceso de validar el modelo, surgieron una serie de inundaciones en julio de 2025, con lo cual decidimos que el modelo todavía no podía determinar la precisión de los datos, con lo cual tomamos acción y decidimos implementar un sistema de evacuación y evacuar las áreas. Y se evacuaron 4 viviendas en esas zonas. Pero lo más prometedor es que el proceso de validación de la precisión del modelo es un poco complicado. Tuvimos conversaciones con el equipo de Google para poder validar los datos utilizando datos históricos, pero este enfoque no es suficiente. Primero porque hay 19 mediciones de ríos en Pakistán y que la digitalización de estas mediciones muchas veces no tiene telemetría asociada y que todos los datos están alojados en PDFs que necesitan extraerlos con OCR. Y de estos 19 mediciones encontramos alrededor de 8 puntos de data points, con lo cual de estas 19 mediciones obtuvimos correlaciones, pero 12 de ellos en 12 de ellos no había correlación. Y eso nos planteó un enigma. Si bien Google podía refinar los datos, necesitaban de la ayuda de los gobiernos para obtener más datos y alimentar el repositorio de hidrología y que se pueda compartir información meteorológica con los equipos. En Pakistán se podía utilizar estos datos para poder recalibrar el modelo, pero el gobierno no tenía la voluntad de compartir estos datos. En consecuencia, pusimos el proyecto en, en suspenso. Primero porque el Banco de Desarrollo Asiático está implementando un programa muy interesante que va a consistir también en una base de datos digital.
y eso nos va a permitir hacer ejercicios más robustos de comparación y poder remontarnos en datos históricos hasta 7 años. Además, también podemos explorar nuevos modelos de validación. Utilizamos ya este modelo de validación en Nigeria con éxito. Y al mismo tiempo esto nos requeriría o nos permitiría desarrollar modelos de retroalimentación comunitarios y generar nuevas fuentes que fomentarían al gobierno de Pakistán a considerarlas, y esto igual requiere una inversión significativa. Para concluir, este ha sido un proyecto muy interesante que puede replicarse en otros países. Y en adición a los desafíos que ya mencioné, tuvimos ciertos aprendizajes. En principio, hablando sobre el modelo del que hablaba Thomas, este es un caso en el que la inteligencia artificial permite informar sobre un problema concreto. Y en segundo lugar, descubrimos que invertimos en un prototipo que llevó algo de 4 a 5 semanas y que fue fundamental para poder ilustrar los problemas. También vimos un par de límites como las cuestiones de digitalización. Es necesario entonces desarrollar prototipos que se ajusten a los flujos de trabajo actuales. En tercer lugar, que en el área de protección social hay ciertas limitaciones, porque el riesgo de obtener datos equivocados a veces es alto. Por eso, es, los falsos negativos podrían implicar riesgos muy grandes, como por ejemplo no alertar sobre una evacuación. Y por último, vemos los beneficios de migrar a modelos basados en la nube, pero si tuviésemos que salir de la instancia de prueba piloto, tendríamos que considerar si Pakistán podría depender de este tipo de modelos. Y le voy a dar la palabra a Valentina. Bien, creo que la última cuestión es bastante interesante y es importante tenerla en cuenta también a nivel global. Muchas gracias por mostrarnos sobre ese caso de uso. Vimos que los casos de uso en el sector, este es uno más específico, pero nos da la sensación de los problemas que se extienden. Ahora vamos a adentrarnos en nuestra sección de panel. Vamos a hablar con los panelistas de hoy, que es lo que son los que pueden ver en pantalla. Rodrigo Asunción. También vamos a tener la presencia de Teresa Barrios Traspaderne, que es miembro de Amnesty Tech, y ella trae una perspectiva muy nutritiva a este panel. También Raúl Rugia Frick, el director de la Asociación Internacional de Protección Social, que ha trabajado en muchos países y ha trabajado también en proyectos de gestión de riesgos, así que él va a traer contribuciones muy interesantes. Hayar Kajika y Rafael Dutó, que es un socio de nuestro centro. Él trabaja para la Agencia de Empleo y Desarrollo Social de Canadá y se ha enfocado también en la cooperación y el desarrollo de políticas de implementación de inteligencia artificial. Así que nos va a poder compartir sus experiencias en el campo. Y tam- también con Hajar Kiyaki, que es miembro de la Asociación de Asistencia Social de Marruecos. Vamos a comenzar con el panel de hoy. Y voy a empezar con Teresa. Quizás ahora podemos sacar las
diapositivas para poder ver a nuestros oradores. Como miembro de Amnesty Tech, estás a la vanguardia de nuevas tecnologías. Entonces, quería preguntar sobre la visión de adopción de inteligencia artificial en la protección social y cuál es la dirección que está tomando. ¿Es una dirección buena? Gracias. Sí, es una pregunta muy importante de abordar porque refiere a la innovación. Pero lo más importante es si los sistemas que utilizamos respetan los derechos humanos. Y queremos que los sistemas de protección social sean justos, sean inclusivos. Y como dije anteriormente, las conversaciones actualmente de inteligencia artificial priorizan la efectividad sobre los derechos humanos. Entonces, ocurren situaciones en las que algunos grupos quedan excluidos, como por ejemplo las comunidades racializadas, también miembros de la comunidad LGTBQ, personas en situaciones de pobreza. Y también hay una falta de transparencia que socava los procesos de dirigencia de vida y causa daños. La utilización de algoritmos en protección social puede generar discriminación estructural y los algoritmos de riesgo están en muchas ocasiones prohibidos en algunas áreas como en la Unión Europea. Por ejemplo, en Dinamarca, una investigación arrojó que el 64% de los algoritmos que utilizan información sensible muchas veces promocionan una casa de brujas contra migrantes. Y hay ejemplos similares en Suecia, donde un algoritmo de medición de riesgo mostró que algunos modelos permitían investigaciones invasivas sobre datos personales. Y la solución aquí entonces es adoptar un marco basado en los principios de transparencia, de participación y de responsabilidad. Estos son tres principios generales. Uno, que se relacionan a que cuando el daño es muy grande, el sistema no debería implementarse. Cuando los sistemas inflijan daño, deberían retrotraerse. Y donde los sistemas pro- propician la discriminación, tampoco deberían implementarse. Entonces, desde Amnesty Tech, lo que pedimos es que antes de la implementación de estos modelos de inteligencia artificial se traiga la perspectiva de derechos humanos. Y justamente se consulte a los expertos antes de implementar estos modelos, porque la eficiencia sin derechos es una promesa falsa. Muchas gracias. Gracias, este es el mensaje que queremos transmitir justamente. Y el de traer estos principios no solamente en el principio del desarrollo de los modelos, sino a lo largo del ciclo de vida. Su organización estuvo muy ocupada mapeando y trayendo este tema de la protección social por muchos años en la transformación digital. ¿Cómo ven de su perspectiva en torno del aumento del uso de la inteligencia artificial? ¿Qué encontraron más sorprendente, más interesante? Le pasamos la palabra a Raúl. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Fue muy interesante escuchar a todo este panel. Yo creo que la aplicación
de la IA va como la continuidad de la aplicación de las tecnologías basadas en datos. Estoy de acuerdo con lo que dijo Rodrigo al principio en términos de las actividades y la aplicación de estas tecnologías. La IA en la aplicación de las de analytics y basados en modelos de datos. Y hay aplicaciones interesantes desde 2019, justo antes de la pandemia, especialmente dos tipos de aplicaciones relacionadas a chatbots inteligentes, em, también la primera generación de chatbots inteligentes en back-end, pero también en análisis para identificar beneficiarios que se hicieron en Canadá. Y lo que podemos ver ahora es, no sorprendentemente, las instituciones pioneras que tienen mucha experiencia con datos o con tecnologías de datos y de empoderamiento de datos y aplicaciones, de alguna forma encontraron la manera de identificar otras áreas de valor donde la IA puede y complementar lo que ya estaban haciendo, porque esto es un punto importante y complementaria a lo que las instituciones están desarrollando, organizaciones de seguridad social. Entonces, básicamente, el principal tipo de aplicación que estamos viendo y mejorando es a través de eh, chatbots inteligentes sofisticados, basados en videos, personajes artificiales, no solo a través de chats de escritura, sino también personajes muy buenos que le hablan a uno. Y hay instituciones de distintos países que están desplegando y utilizando y mejorando la calidad de sus servicios. Yo diría que estas instituciones también están encontrando el otro valor de estas aplicaciones y no se solapan con soluciones basadas en otras tecnologías que ya están trabajando. Y para mí esto es un punto muy importante. Y para cerrar, les diría algo que me sorprende de manera positiva y es el aumento en la sofisticación de las soluciones, las conexiones e interacción entre la inteligencia artificial, el aumento del uso de la inteligencia de la IA generativa de forma también en modelos pilotos y también la interacción con otras tecnologías anteriores. Y ahora vemos una segunda generación, tercera generación de experiencias pioneras e instituciones que comenzaron luego de la pandemia, que están aprendiendo de sus experiencias primeras y ahora están desarrollando más soluciones más adaptativas a sus necesidades, que al final es el punto más importante en términos de la aplicación de la IA. Y lo que esperamos es que los países pioneros estén en una segunda ronda que pueda pasarle el conocimiento a los otros países y así tener como un marco de gobernanza más amplio donde se identificaron problemas ya emergentes. Sí, aprender de las experiencias de otros es crucial y para los participantes, Valentina recién posteó un informe en el que trabajamos en colaboración con DCI y definitivamente es una forma más rápida de llegar a las soluciones y al tipo de aplicaciones. Bueno, pero esto va a ser el tema de la próxima ronda de debate. Voy a pasarle la palabra a Rafael, quien ha apoyado al Centro de IA de DCI como socio implementador principal desde el comienzo. Y basándose en la experiencia de Canadá, ¿cómo su organización está abordando la IA? ¿Qué considera que es clave para lograr una forma innovadora y eficaz de aprovechar la IA de forma responsable? ¿Dónde ve las mayores limitaciones y desafíos para una adopción inclusiva y justa de la IA que beneficie al bien común, especialmente sirviendo al público? Bueno, gracias. Es una gran pregunta. Primero, gracias por recibirme y creo que lo que Teresa dijo no podría haber sido más claro. Una de las cosas claves sobre la inteligencia artificial es que, contrario a los sistemas anteriores,
uno de los desafíos de la IA es que es mucho menos explicativa que otros sistemas. Es decir, 99% de las veces tiene la razón y una vez por ahí tiene algún error. Por ejemplo, en Canadá eh, hay sistemas extremadamente exactos y esto se puede utilizar con datos, decisiones pasadas que vienen con el algoritmo o que vienen de la relación entre la solución y el contexto humano, es decir, el contexto sociotécnico. En estos contextos es importante ser humilde en frente de la inteligencia artificial. Tienen en general la respuesta correcta en cuanto a evaluaciones, por ejemplo, de derechos humanos, en cuanto a evaluaciones de conductas y soluciones. Es una herramienta fantástica para determinar, por ejemplo, problemas sociotécnicos. Y otra solución por aquí donde se puede haber un problema es en la exactitud. Hay cuestiones, por ejemplo, numéricas que pueden ser descubribles a través de análisis cuantitativos. En Canadá, por ejemplo, desplegamos un sistema para para un programa de seguridad social de empleos. Y una de las cosas que notamos en la primera evaluación es que muchos de esto apareció en las zonas costeras, en la industria pesquera, en las costas, donde se hacían más análisis porque había un caveat especial en el empleo de este programa. Así, los modelos de inteligencia artificial no capturaron esos caveats y se necesitaron datos externos y mucho análisis. Entonces, no necesariamente va a ser accesible al desarrollo de la IA, sino que quizás se necesiten pasos adicionales para validarla. Si quieren, por ejemplo, desplegar sistemas con cierto nivel de confianza, se necesita auditarlo de manera exacta primero. Y otro desafío con respecto a soluciones de IA es en los desafíos, por ejemplo, en el departamento, en los entornos legales, porque acá hay datos externos que puedan afectar, por ejemplo, cuestiones de privacidad. Entonces, se necesitan más datos para, por ejemplo, evaluar la exactitud de los modelos. Y esta es la paradoja, que se necesiten más datos. Por ejemplo, en Canadá se ha tratado de aprobar regulaciones para abordar esto y fue muy difícil. Otro desafío tiene que ver con la adopción más amplia de tecnologías en los departamentos. Empoderar, por ejemplo, a los empleados y como herramienta, Zoom es fantástica, por ejemplo, en su uso, tiene mucho valor y viene con una adopción muy extensa ya para esto permite a las personas también inmiscuirse en procesos gubernamentales en esta plataforma y el desafío creo que más amplio es encontrar una forma de democratizar el uso de la inteligencia artificial. Y posiblemente me extendí del tiempo, perdón, Valentina. No, no, no te preocupes. Estoy siendo un poco menos estricta ahora. Gracias. Escuchamos ahí entonces sobre gobernanza, sobre los sistemas en torno a estos y cómo la inteligencia artificial se puede utilizar como herramienta para abordar problemas de exclusión, por ejemplo, hablando de evaluaciones, ejemplos que nos diste sobre detección de sesgos, por ejemplo, y que se ven casos con ciertos criterios que utilizan más cuando pensamos en las tipologías. Voy a pasar ahora a Rodrigo. Si nos pueden dar un sentido de la velocidad. Em, Nos preguntamos
cómo se prepara para navegar, cómo la organización se prepara para adaptarse a la IA como tecnología de vanguardia, por ejemplo, cuán rápidamente y cómo se plantean nuevas oportunidades y riesgos para la creación de sistemas inclusivos y eficaces. Yo creo que hay todavía muchos errores técnicos con la IA. Si hablamos de alucinaciones, por ejemplo, y cosas como esas, esos son errores. Esos van a ser evaluados de manera técnica y seguramente corregidos. Este es un tema distinto a cuando hablamos de sesgos. En los sesgos tenemos dos tipos, el clásico y antiguo sesgo político. Exacto, es del que hablaste esta mañana, por ejemplo, quizás acelerado por la IA, pero no es algo nuevo. Y luego, quizás cosas que se pueden identificar como identidad. Es decir, que si tenemos reconocimientos faciales, por ejemplo, inteligencia artificial entrenada para reconocer, por ejemplo, rostros blancos, va a haber problemas para identificar algo que no sea un rostro blanco. Y ese es otro tipo de sesgo. Pero otra vez, esto lo vivimos si volvemos al comienzo de Hermosa Familia o nuestro sistema de registro de asistencia social. Descubrimos, después de 4 años en el programa, que 14% de nuestra población no tenía ningún tipo de documento. Entonces ahí tuvimos que abordar esto y ahí descubrimos que gran parte de estas personas no tenían conocimiento del programa. Entonces, el programa esperaba que las personas se acerquen y que se comuniquen con las personas. Entonces, estas cosas también son sesgos que definitivamente se van a reflejar en los datos, en el uso de la IA. Entonces, para nosotros, además de la cuestión técnica, la seguridad, la gobernanza adecuada, tenemos que analizar el trabajo constante para calificar a los datos, porque los datos no son todos iguales, no tienen todos los mismos calidad y avanzan porque afectan a distintas edades, distintas poblaciones de manera distinta. Si uno tiene, por ejemplo, seguros sociales o tiene antecedentes de empleo formal, los datos van a ser totalmente distintos que los de alguien que se maneja en una economía formal o informal. Y hay que ser conscientes de esto. Esto es lo que quizás es lo que más me lleva a trabajar. La tecnología, a menos que pensemos en un contexto de Terminator, la tecnología no va a sustituir, por ejemplo, a la política, a los políticos, no las políticas. La sociedad es muy está luchando fuertemente por por los recursos. Incluso en cuestiones de derechos humanos, esto es algo por lo que tenemos que luchar todos los días. No porque estuvo escrito y porque tiene palabras lindas, sino que esto, la aplicación tiene que estar ahí también. Entonces, tenemos que saber que la tecnología no sustituye a la política ni sustituye a la intervención humana, por lo menos por ahora.
El concepto de humano involucrado no significa en muchos casos que la artificial mejore, sino que simplemente una forma de tapar un poco la vergüenza. Es un gran problema el que mencionas y que puede llegar a disparar una conversación absolutamente diferente. Hay algunas preguntas en el chat que me gustaría contestar. Allá, por ejemplo, quiere saber cuáles son las razones por las cuales la institución se involucró con las iniciativas de inteligencia artificial y cuáles son las expectativas. Esta es una pregunta para Hayat. Gracias, yo soy Hayat de Marruecos y represento a la a la Asociación de Asistencia Social y creemos que la transformación digital es esencial para nosotros. La, el objetivo de esta agencia es implementar programas que brinden asistencia a más de 12.000 personas y asegurar que todas las viviendas tengan acceso a este servicio. Para nuestra agencia, la utilización de la inteligencia artificial es para mejorar la provisión de ciertos servicios y como consecuencia, manejamos muchos recursos y utilizamos datos que vienen de muchas fuentes, documentos, para asegurarnos que el programa sea justo. Para nosotros los datos son muy importantes y utilizamos la inteligencia artificial para poder transformar estos datos en políticas y también para desarrollar otros programas. Al mismo tiempo, los ciudadanos de Marruecos brindan información, entonces pensamos que la tecnología es un puente fundamental para poder brindar una mejor calidad de servicios sociales. Nuestra misión es utilizar la inteligencia artificial como una tecnología de inclusión, particularmente en el ámbito de la asistencia social, y utilizar estos datos para poder desarrollar programas de asistencia que estén mejor diseñados y también promover la eficiencia interna y aumentar la eficiencia en en nuestra organización. Y actualmente estamos trabajando en diferentes estrategias que se alinean con nuestra misión y ese es el primer paso. Y el segundo paso es crear las bases para diseñar estos sistemas de gobernanza y determinar los riesgos de la inteligencia artificial y también poder determinar cuáles son los conocimientos y las capacidades que necesitamos para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Y el último paso es definir un mapa de ruta y casos de uso de bajo riesgo y alto impacto. Estos son nuestros tres primeros pilares en la iniciativa. Para ello vamos a utilizar chatbots que obtienen información de los ciudadanos. Estos chatbots utilizan tres idiomas, un idioma específico de Marruecos, árabe, y por eso desarrollamos estos chatbots que pueden gestionar los pedidos de información. Y estos chatbots reciben más del 70% de la información que manejamos.
Por eso creemos que son muy importantes para el desarrollo de los modelos y también van a redundar en beneficios para la ciudadanía. Y por ello necesitamos hacer pruebas de la información que recabamos y utilizar modelos de inteligencia artificial para poder mejorar estos programas. Muchas gracias por contestar en forma indirecta una de las preguntas que tenemos en el chat, que preguntaba justamente sobre programas de asistencia e inteligencia artificial y cómo esos productos se pueden utilizar. Es imp- También es muy importante discutir cómo se implementan estos programas paso a paso y cómo se puede incursionar en cada una de las etapas estableciendo las salvaguardas necesarias. Creo que ahora todos estamos de acuerdo que queremos llevar a cabo un espacio de preguntas y respuestas. Así que si pudieran compartir el link a la pregunta, recuerden que antes de la reunión les compartimos un espacio para que puedan compartir sus preguntas. Y sin compartir pantalla, si cualquiera de ustedes quisiera comenzar a responder las preguntas que se encuentran en el link, les agradeceré. Y bueno, antes también quiero mencionar algunas de las preguntas que se encuentran aquí. Gracias a todos los que estuvieron completando, rellenando preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Si quieren, pueden revisar las respuestas que ya se proveyeron en este espacio, pero voy a abordar algunas de las que están aún abiertas. Esta pregunta de Carla, que dice, ¿debemos dejar la etapa de evaluación, registración y validación a la inteligencia artificial en forma exclusiva? También hay preguntas sobre ejemplos de la inteligencia artificial que hayan funcionado en términos de inclusión, que hayan propiciado inclusión en lugar de exclusión. Y tengo algunos elementos para contestar esta pregunta, pero si alguno de ustedes tiene algún aporte, se los agradezco. También hay preguntas sobre la concentración de la inteligencia artificial y de estas tecnologías en las manos de unas pocas empresas y cómo se puede plantear o replantear esto de cara a futuro. Creo que Tom abordó esto en su presentación cuando habló sobre el nivel de requisitos computacionales que se requiere para desarrollar modelos. También Mohamed pregunta sobre ciertos sectores donde el riesgo, la tolerancia al riesgo no se tiene en cuenta y cómo esto influye en la toma de decisiones. ¿Cómo podemos clasificar estos sectores? Así que si alguno de ustedes quiere contestar estas preguntas, así que creo que ya podemos comenzar con estas preguntas y también eh, se van a ir contestando las preguntas de la sección de preguntas y respuestas que hayan quedado abiertas. Bien, yo puedo empezar, puedo mencionar un par de cosas sobre el tema. Una de las cosas que veo en estos foros en los cuales hablamos sobre las expectativas de los gobiernos, pero no hablamos de las expectativas sobre el sector privado. Y eso es una ridiculez.
porque reconozco que los gobiernos a veces son problemáticos, pero también estamos comenzando a ver que las grandes empresas tecnológicas, que son las que están ahora manejando la agenda capitalista, porque se sienten incluso cómodas discutiendo con los gobiernos mano a mano. Se están definiendo nuevas reglas sobre cómo combatir la idea de que ciertas corporaciones que son más ricas y muy poderosas y están desafiando a los estados-nación, están en un mismo campo de batalla. Hay hay países que recopilan datos, muchos más datos en forma privada que en forma pública. Y eso le da un control al sector privado muy grande. Y todavía nos encontramos debatiendo la cuestión de privacidad como si fuese un problema entre el gobierno y los ciudadanos. Y actualmente es un problema que también discurre en el sector privado. El sector privado obtiene beneficios económicos a partir de los datos personales y modela actualmente lo que nosotros concebimos como la verdad. Y en lugar de discutir sobre estas cuestiones, especialmente la relación entre el sector privado y los gobiernos, creo que nos quedamos en otras conversaciones, porque técnicamente, y acá estoy hablando desde una perspectiva absolutamente técnica, la privacidad no es posible. No sé si es bueno, si es malo, no estoy juzgando, pero no existe la privacidad actualmente, porque esa es la forma en la que se desarrolló la tecnología y hemos brindado pilares tecnológicos a la sociedad que imposibilitan la existencia objetiva de privacidad. Entonces, lo que deberíamos estar debatiendo es cuáles son las nuevas reglas que tenemos que definir para el sector público y para el sector privado, para estos datos que ya dejaron de ser privados y que no van a volver a su estado anterior. Sí, es una discusión abierta y es muy interesante. Y no sé si alguno quiere presentar su punto de vista en relación con lo que acaba de decir Rodrigo. Siéntanse libres de tomar la palabra si así lo quieren. Sí, yo no sé si quiero establecer un contrapunto, pero siento que pasa algo muy similar en mi sector. La privacidad presenta un problema grande actualmente, que es esta cuestión de, por ejemplo, hablar sobre la soberanía de datos. Muchas de las regulaciones en cuanto a privacidad de lo que se ha establecido no está actualizado. No nos permite utilizar los datos de forma tal que beneficia, por ejemplo, a países de ingresos medianos. Entonces es necesario que esta regulación priorice beneficios en lo que es el manejo de datos. Vemos que los gobiernos del mundo han sacado provecho de estos huecos y han recopilado muchos datos. Y esto es uno de los problemas principales en cuanto al uso de la inteligencia artificial y de la tecnología. Y al momento de implementarlo en programas sociales, tenemos que priorizar la utilización de datos en forma sostenible, proteger los derechos de los titulares y utilizarlos en forma sostenible. Esto en los diferentes países va a tener diferentes
definiciones. Por ejemplo, en Suecia, y en comparación con Estados Unidos o con Marruecos, la utilización de datos es diferente. Fantástico. Bien, creo que voy a tener que cerrar la conversación, pero les quiero recordar a aquellos que están manejando la otra plataforma, ¿ven alguna cuestión que quieran compartir? Mi principal aprendizaje de esta sesión es que tenemos mucho que discutir. Estos puntos pueden s- hacer que surjan nuevos debates y hay un cambio que se está dando que es inevitable. Tenemos un rol que cumplir en estos desarrollos porque somos nosotros los que estamos implementando las salvaguardas para los gobiernos. Y no solamente nos tenemos que enfocar en los casos de uso que permitan incrementar la eficiencia, sino también para aquellos que permitan tutelar mejor los derechos y que sean inclusivos. Hay diferentes formas en las que podemos lograr esto y hay muchos sistemas de los que podemos aprender. El Centro de Inteligencia Artificial esperamos que cumpla ese rol y vemos algunas problemáticas que podemos abordar de cara al futuro. Algunas hablan sobre el tipo de acciones que podemos tomar en forma realista como centro de inteligencia artificial. Sí, y vemos esto de hacer los quehaceres. Sí, hacer los quehaceres para mí es mi punto favorito. Bien, esto es un puntapié inicial. El centro recién se inaugura. Vamos a seguir trabajando en un proceso en el que del que necesitamos su retroalimentación. Así que tenemos esta plataforma para que ustedes puedan compartir sus, sus contribuciones. Así que les agradecemos a todos y les pedimos disculpas por habernos extendido un poco. Muchas gracias, gracias Valentina.